nadie que me detenga. Con mi escudo y mi espada, yo camino sin reserva. Valientes de pie, con la luz de nuestro Rey. Nunca solos en la batalla, Jesús siempre da la talla. Naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza y el grado de correspondencia que existe entre la adoración y la música dentro del culto y su impacto en la vida del creyente y la misión de Dios? Y después estas preguntas, pero en pocas palabras o resumidas es, ¿realmente lo que canto, lo que sale por mi boca en el culto, tiene un impacto en mi vida? ¿Adentro de la iglesia y afuera de la iglesia? Y bueno, es lo que vamos a estar hablando, ¿verdad? Y a mí me gustaría hacerles esta pregunta que a lo largo del estudio a mí me llamó mucho la atención porque cuando no cantamos algo dirigido a Dios nos metemos en problemas y va a haber problemas y va a haber dificultades. Y la pregunta expresa es, ¿habrá un cántico? Le falta el acento en la A. ¿Habrá un cántico que no sea para Dios en la Biblia? ¿Ustedes qué dicen? Y hay un cántico y está en Primera de Samuel 18:7. Quiero que vayas conmigo, si tienes tu Biblia. Hay un cántico muy sencillo, pero que tiene todo un contexto. Y es un cántico que realmente no se dirigió para Dios. Y es un cántico que sí aparece en la Biblia y por alguna razón aparece en la Biblia. Y dice así, Primera de Samuel 18:7 dice, y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a miles y David a sus 10,000. Tan tan, se acabó la canción. ¿Qué produjo esta canción? Yo creo que todos sabemos, ¿verdad? Envidias, persecuciones, intentos de homicidio, produjo, fíjense, esos dos rengloncitos lo que puede producir. Así que no me digas que una canción no puede producir algo en ti. Un canto no puede producir algo en ti. Encendió tanto esa canción a Saúl que a partir de lo que escuchaba de esa canción pretendía todos los días matar a David. Una canción que no tiene los motivos adecuados solamente va a producir motivos y deseos inadecuados del corazón. Otra vez, un canto, una canción que no tiene, hermanos, una base que exalte a Dios, que reconozca su presencia, que lo reconozca a Él y también a su Hijo Jesucristo, y tenga otros motivos, nos va a meter en problemas, aunque se escuche muy bíblico de Saúl y David. ¿Me explico? Entonces, nada más con eso creo que podemos empezar a sentar una buena base de estudio en esta noche, porque tal vez lo hemos pasado como un poquito por alto este tema y voy a pasar a la siguiente. Quiero tener un marco teórico muy rápido. Debimos haberlo visto desde la primera, pero me parece que nunca es tarde para tener al menos 3 autores especialistas en adoración. Ya no son tan recientes, pero me parece que lo que ellos dicen es muy relevante para lo que es adoración. Si alguno de nosotros decimos, ¿y qué es adoración? Bueno, ya vimos lo que dice la Biblia, que es adoración, ya vimos lo que dice la Biblia, que es el culto. Ahora me gustaría que al menos tuviéramos 3 autores, teólogos, que nos dicen qué es la adoración. Y Sorge dice lo siguiente: Dios nunca se propuso que la adoración fuera un tema para los textos de enseñanza, sino que fuera la comunión con Dios experimentada
por sus amados. Tema para ser estudiado. Es la comunión con Dios y tan tan, me explico. Si nos queremos hacer especialistas en adoración, ese no es el propósito. Y tenemos que tener cuidado porque de repente podemos hacernos especialistas en adoración, pero realmente Dios no lo quiso poner como una materia. Nelson en 1986 dijo, ya que la adoración, tanto privada como pública, es un encuentro personal e íntimo con Dios en Cristo, ello hace casi imposible encontrar una definición precisa. Si alguien se atreve a decir adoración es esto, a ver, apúntale, esta es el concepto, yo creo que es muy complicado. Porque todos los días nos vamos descubriendo como adoradores, todos los días vamos descubriendo nuestra fortaleza que está basada en la comunión con Dios. Entonces, tiene que ver más con un encuentro personal e íntimo con Dios, pero a mí me gusta este pensamiento porque dice, en Cristo, en el sacrificio de Cristo. Y Barth dice lo siguiente, la adoración cristiana es la acción más trascendental, urgente y gloriosa que puede tener lugar en la vida humana. Fíjate, hasta dónde te lleva. O sea, que encierra todo lo que hacemos. Barth dijo, sí, es la acción más urgente, más importante y más gloriosa. La misma Biblia dice que para gloria de Él, hermanos, fuimos formados. Y ya desde allí el Señor nos está ubicando en nuestro lugar, en la creación, y solamente por el puro designio de su voluntad nos ha llamado, y entonces la adoración tiene que tener este marco de referencia, este marco teórico. Avanzo. Este cuadro significa mucho porque es todo un estudio bíblico desde pasta a pasta. Y es un esquema que me tocó realizar en cuanto a la adoración en la Biblia y determinamos a través de los puntos más altos que hay en la Biblia y los puntos más bajos en la Biblia. ¿Y qué me refiero con los puntos más altos? Es cuando el Señor es exaltado, cuando el Señor es reconocido, cuando el Señor es adorado, cuando el Señor es obedecido a través de sus hijos, a través de personas que quieren tener esta comunión con Dios. Y bueno, miren, empezamos la creación, Adán y Eva. Es un punto muy alto en la Biblia. Es un punto de adoración a Dios porque el Señor dice, es bueno. Y los abraza y tiene una comunión con ellos y está con ellos, ¿verdad? Y la adoración ahí no son cantos, la adoración ahí no son cultos, la adoración ahí es querer Dios, tener una comunión y es un punto muy alto. Inmediatamente después, la caída, el pecado. Avanzamos. Abel, adorando a Dios desde el corazón con lo mejor y está allí el Señor reconociendo y recibiendo este hermoso momento de adoración. Inmediatamente después, Caín. Avanza, Enoc, dice, y entonces empezaron a buscar a Dios. Inmediatamente después, Babel, confusión. Avanzamos, Noé, un punto hermoso de reiniciar la creación, de separar una familia para que esta familia comience una nueva historia después del inicio de Adán y Eva y está todo agua para lavar suficientemente toda la creación y entonces llega el diluvio, ¿verdad? Con todo lo que implicó y la tristeza de todo esto. Avanzamos, Abraham, comienza la historia. Un acto de obediencia es conocido como el padre de la fe. Adoración allí es obedecer. Y es un punto porque ahí comienza la historia de los patriarcas y todo lo vemos a la luz de ese punto histórico y teológico en la Biblia. Avanza la historia y aparece Sodoma y Gomorra.
¿Tú crees que es casualidad que aparece un punto alto y inmediatamente hay un debacle y aparece otro punto alto y luego viene otro debacle y aparece otro punto? Y entonces me gustaría que tú vieras así esta línea de tiempo y pudieras analizar lo que Dios nos quiere decir a través de esto que ha pasado a lo largo de la historia bíblica. Llega Moisés, con todo lo que implica Moisés. Pasa uno de los hermosos cantos, pues ya lo sabes, ¿va? Lo vamos a ver en un momento más. Éxodo 15, toda la exaltación a Dios, reciben la ley y un poquito después el becerro de oro, un acto de debacle, ¿va? David, el hombre conforme al corazón de Dios, y después el pecado de David. Profetas diciéndole, pueblo, regresen, regresen su corazón, regresen al Señor, y después el exilio. Y te estás dando cuenta que es un ciclo. Si quieres ver el ciclo más corto, estudia el libro de Jueces con todos los jueces y ves el mismo, ¿verdad? Vuelven a Dios y luego Dios los restaura y después se olvidan de Dios y luego vienen sus enemigos y así es. Entonces, me parece que ese es el corazón al cual tenemos todos que atender. Por eso todo lo que hacemos, claro que le afecta a nuestras acciones. Lo que nosotros pensamos, dice la Biblia, que eso es. Bueno, y yo creo que el punto más alto, ¿verdad? Es cuando el Señor Jesucristo parte la historia. Y el momento, considero yo, más alto de adoración es Jesús en la cruz del Calvario. No significa, ¿verdad?, que porque no esté como hasta acá la flecha sea menos, ¿no? Pero creo que el acto más grande de adoración es Jesús muriendo por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Deja todo por amor a nosotros. Y avanzas con todo lo que pudiera haber de punto a punto, llega la era apostólica y yo quiero decirte que nos vamos hasta la última etapa que es el Apocalipsis. ¿Dónde qué? Donde estaremos adorando al Señor por la eternidad. En medio de esa historia, tú y yo estamos. En algún momento estamos ahí. Y a mí me gustaría que pudiéramos reflexionar en esto. Mira lo que dice acá, características y rasgos de la verdadera adoración. En los puntos más altos de la adoración hay características muy particulares. Hubo carácter de Dios, hubo compasión, hubo misericordia, hubo justicia, hubo amor comprometido. Moisés diciendo al Señor, no te deshagas de este pueblo, ¿verdad? Porque ¿qué van a decir? Los profetas dando la vida por el pueblo, Jesús dando todo en la cruz por nosotros, pero yo quiero decirte que los puntos bajos, cuando nos olvidamos de la comunión con Dios, cuando son los puntos donde nos alejamos de Dios, mira lo que hay. Características y rasgos de la falsa carencia de adoración o una falta de enfoque en Dios. Hay violencia, hay indiferencia, hay inmoralidad y hay deshumanización. Caín matando sin ningún tipo de remordimiento a su hermano, Sodoma y Gomorra llevando al extremo la moral y la ética, el pecado de David estando en otro extremo de lo que el Señor está haciendo de gracia para él. Y la pregunta sería, ¿dónde debiéramos de estar? ¿En qué cuadrante debiéramos de estar? ¿En qué momento debiéramos de estar? Y cada instante de nuestra vida debiéramos de estarlo cuidando, ¿eh? Porque todos tenemos una línea de tiempo, estamos viendo una línea de tiempo bíblica, pero Jesús está pasando, ¿verdad? El punto más alto de los puntos más altos de su ministerio, se bautiza, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, termina ese momento precioso, inmediatamente es tentado, ¿verdad? Pero es victorioso. Entonces, este análisis creo que nos puede ayudar
a saber, hermanos, que la historia humana no ha sido lógicamente perfecta. Perfecto es en nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, me parece que también debiéramos de ser honestos que no todo lo que cantamos, como ya lo vimos, no todo lo que hacemos es perfecto. No todo lo cantamos, no todo lo que cantamos tal vez es lo más adecuado. Y yo no quiero decir solamente ni venir con un discurso de cancelación. Al contrario, que podamos tener criterios bíblicos y a eso es lo que vamos. Quisiera invitarles a tener un enfoque, hacer zoom y enfocar exactamente en lo que he llamado la teología del monte de Jehová. Y esta teología del monte de Jehová es una teología desarrollada en adoración y tiene que ver basada específicamente en el Salmo 24 del 3 al 6. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y bueno, David, después de experimentar todo lo que experimenta, dice y se responde: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan y de los que buscan su rostro, oh Dios de Jacob. ¿Qué estoy diciendo? Que todos, absolutamente todos, podemos estar buscando, así como dice el verso, el camino de ascenso al monte de Jehová, el camino de acercarnos al Señor, el camino de tener una comunión con Dios. Y bueno, yo creo que podemos identificar los puntos más altos de la historia de David, cuando quiere Dios hacer un pacto con él, ¿verdad? Y David está tan enamorado del Señor que le dice: Señor, te voy a hacer un templo. Déjame construir un templo. Y Dios le dice: no, 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 no me tienes que construir un templo porque tus manos están un poquito llenas de sangre, ¿verdad? Pero voy a hacer un compromiso contigo y de tu descendencia saldrá un Salvador, ¿verdad? Y qué hermoso, ¿verdad? En esta comunión lo que Dios empieza a enviar al adorador. Por eso creo que cada uno de nosotros tendríamos que estar siendo unos buscadores constantes, porque en el tiempo de adoración, en las alabanzas, en una vida constante, Dios se revela a través de su palabra, Dios nos ilumina a través de su presencia. Y entonces, después de que Él recibe misericordia, viene otro punto importante de la vida de David, donde dice: bueno, ya recibí misericordia, ahora ¿de quién yo puedo tener misericordia? Y ahí aparece la historia de Mefiboset. Y entonces él está tomando la misericordia de Dios y la está transmitiendo a alguien más. Eso es lo que sucede cuando nosotros estamos en el monte de Jehová, buscando su presencia, buscando todo. Pero como un escritor dijo, la misma mano que escribió el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aunque ande en delicados pastos, aderezarás mesa delante. Todo eso hermoso que lo cantamos, lo leemos, lo recitamos, fue la misma mano que escribió una carta para un general donde diciendo: a Urías ponlo al frente de la batalla para que muera. Así que no hablamos de buenos adoradores o malos adoradores. Todos tenemos un sub y baja en el cual nos tenemos que cuidar. Y tenemos que pedir a Dios que nos mantenga en su presencia por el bien de nosotros, no por el bien de Dios. Cuando David está en el monte de Jehová, hay misericordia, hay gracia, hay amor comprometido, hay carácter de Dios. Le dicen que es conforme al corazón de Dios. Pero cuando no está David en el monte de Jehová, hay inmoralidad. Hay indiferencia, porque es capaz de matar a un soldado y mandarlo a matar literalmente. Hay violencia de género, porque trae a una mujer y la usa como si fuera un objeto. Hay deshumanización. Pero ¿cómo? Pues no es el hombre conforme al corazón de Dios. Sí, claro que es el hombre conforme al corazón de Dios. Y si Él pasó por ahí, usted y yo, tú y yo, ¿cómo estaremos, verdad? Entonces, estamos llegando a estas reflexiones juntos
porque me parece que esto gráfico nos ayuda a saber en dónde vamos. Si vamos como dice más, la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento, que va en aumento, que va en aumento. Porque quiero decirte algo, ¿dónde crees que nacieron las canciones y los salmos de David? ¿En la cúspide o acá abajo, hermano? Y lo que cantamos y de quien lo cantamos, ¿de dónde nace? De un corazón comprometido con Dios que está ya buscándole como Moisés, dice que se quedó allá 40 días, como David que estaba constantemente buscando la presencia de Dios y el día que se descuidó, un día de pantuflas ahí en su casa, acabó, ¿verdad? Con unas afectaciones tremendas. Y avanzo con esto. Ahora he hecho una comparativa de los cantos en la Biblia y su propósito, y me gustaría hacer como una comparativa con el canto posmoderno, con lo que a veces cantamos. No le quiero poner nombre a ninguna canción, no le quiero poner nombre a ningún canto, yo solamente quiero ver los rasgos y que cada uno de nosotros podamos identificar si lo que estamos cantando se alinea a los cantos que están registrados en la Biblia. Y quiero que junto con ustedes podamos ver los resultados de los cantos de la Biblia. Y quiero empezar con el cántico de Moisés, Éxodo 15, el cántico de Deuteronomio 32. Si vas conmigo de manera rápida a Éxodo 15, es un cántico hermoso. Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza, es mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré. Dios es de mi Padre, Dios de mi Padre y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército y sus capitanes. No le cabe, no le cabe en el corazón a Moisés todo esto que está expresando. Capítulos anteriores no sabe ni qué significa una zarza ahí. Está tartamudeando, dice que no puede y no sé qué tanto, tiene una relación con Dios. Ahora no solamente está dirigiendo a un pueblo de 2 millones de personas, según lo que se cree, o pon la mitad. No, ahora está cantando. Ese es el milagro de Dios. Alguien por ahí está rayando la presentación. Y me parece que tenemos que tenerlo muy, 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 muy en cuenta. Antes no conoce a Dios y ahora en Éxodo dice, es mi fortaleza, es mi salvación, es mi Dios. Ok, abajo, ¿qué está reconociendo, hermanos, Moisés en este canto? ¿Está reconociendo fidelidad de Dios? ¿Está reconociendo arrepentimiento? ¿Está reconociendo exaltación? No voy a leer todos los cantos, pero este material se los voy a compartir al final de la clase. Jueces 5 del 1 al 31 es todo un capítulo del cántico o del canto de Débora. ¿Sabes qué está reconociendo Débora? Celebra la victoria de Dios, no la victoria del pueblo de Israel, no la victoria de Débora, no la victoria de nadie más, sino la victoria que solamente proviene de Dios. Un reconocimiento pleno a Dios. El cántico de Ana en primera de Samuel 2 del 1 al 10 es un cántico de exaltar la misericordia de Dios. No podía tener hijos y en su misericordia Dios le da un hijo y no le cabe en el corazón el agradecimiento y entonces está ahí hermosísimo el canto. Gracias. Segunda de Samuel 22 del 2 al 55 está el canto de David, donde le agradece a Dios por la salvación. Si tú dices, es que no me han dado todas las herramientas
para saber por dónde conducirme como una persona que está descubriendo y está creciendo en la adoración. Creo que este cuadrito nada más te puede ayudar muchísimo en ubicarnos. ¿Qué está pasando en la Biblia con respecto a los cantos simplemente? Isaías 12:46, el cántico de Judá, da gracias a Dios. Isaías, alguien lo ha llamado, ¿verdad? Que es el cantor profético, porque tiene muchos cánticos. Está el canto de Ezequías para recordar su cura, cómo Dios lo curó, cómo Dios, sí saben la historia, ¿verdad? De Ezequías, que ya había determinado Dios terminar con su vida. Él se voltea a la pared y le dice, Señor, yo te he servido, y Dios detiene a Isaías y le dice, te voy a dar otros años más. ¿Y tú crees que se quedó ahí? No, hay un cántico de exaltación y de reconocimiento de una persona que le dieron más años de vida. Alguien que tenía una enfermedad terminal y Dios lo sanó y le extiende su vida, y nace un canto que ahí está para nosotros. Jeremías tiene varios cantos, y ahí hay cantos de lamentación, de arrepentimiento, de decirle al pueblo, por favor, regresen a Dios, regresen a Dios, regresen a Dios. Jonás, con su mismo carácter, ¿verdad? Que no quiere ir a predicar, y luego cuando le va bien en la campaña de evangelismo se enoja porque todos se arrepienten, y bueno, ese corazón que a veces no lo entendemos muy bien. Jonás, en el capítulo 2 del 1 al 9, está agradeciéndole al Señor su salvación. Habacuc, aunque la higuera no florezca, alaba a Dios por la reciente victoria. Lucas 1 del 46 al 55, el canto de María, el famoso Magnificat. Lucas del 1 del 67 al 79, el canto de Zacarías, alguien lo ha llamado como el Benedictus. Y si nos quedáramos a reflexionar en cada canto, les aseguro que pudiéramos, bueno, apasionarnos más por ser más profundos en lo que cantamos, más reflexivos en lo que decimos e invitamos a la iglesia a cantar. Y debiéramos de ponernos estos lentes bíblicos en cuanto a la adoración cúltica y cantada y lo que realmente estamos haciendo. Y las características principales, aquí los tengo en el cuadro de abajo, de todos estos cantos de la Biblia. No se han acabado porque están los cantos de Apocalipsis, y no sé si ustedes sepan que el mismo canto de Éxodo 15 es mencionado en Apocalipsis y se va a cantar. Entonces, no creo que sea casualidad este tema de adoración que está de pasta a pasta, y que hay ejemplos para nosotros que nos ilustran, que nos enseñan. Entonces, debiéramos de tomar los rasgos. Y miren, entre los rasgos principales está agradecimiento genuino. Estos cantos hablan de celebración, hablan de reconocimiento, hablan de arrepentimiento, hablan de lamentación, hablan de salvación, hablan de liberación, hablan de exaltación a Dios, hablan de misericordia, hablan de victoria de Dios. ¿Y qué resultados hay? No lo digo yo, lo dice cada historia de la Biblia. ¿Sabes qué resultados hay de cada uno de estos cantos? Hay santidad. Hay un pueblo que se quiere acercar a Dios con todo el corazón. Hay vidas transformadas, tocadas por Dios en lo más profundo del corazón. Hay adoración genuina, pero sobre todo hay alcance al prójimo. O sea, hay una repercusión hacia adentro y también hacia afuera. Entonces, creo que sí importa esto. Es misión. Es misión. Ahora, vamos a la inevitable comparación de las características de la música cristiana posmoderna, que en ocasiones privilegia mucho lo individualista. El yo, el mí, el no me importa si estás a mi alrededor, pero es yo solamente. Lo humanista, en lo que me hace sentir bien. El hedonismo, el que yo estoy feliz, el que yo estoy bien, el que yo es todo perfecto. Y lo triunfalista,
Yo no veo en la Biblia que todos los cantos sean triunfalistas. El ser humano no siempre va a estar bien. Y aún así está invitado a adorar a Dios. Y eso nos trae un buen desafío. Pero quiero decirles que si tenemos este tipo de rasgos en la música y en la música, entre comillas, cristiana, bueno, vamos a seguir con vidas cautivas. Vamos a seguir con deshumanización. No nos va a interesar. Yo voy al culto, adoro a Dios y me salgo. Y si hay una necesidad, no me importa. Yo me la pasé bien en el culto. Hay inmoralidad. Porque realmente lo que estás cantando no te está confrontando a tu vida conforme a la imagen de Cristo, sino se vuelve un discurso nada más. Y hay indiferencia. Así que no todo es ritmo, y te lo puedo decir desde el corazón de un músico. No todo es ritmo, no todo es el arreglo, no todo. Créeme que hubo un momento en el cual apagué los amplificadores, apagué el estudio de música y de producción porque algo en mi corazón me hacía sentir que no estaba bien y que había que hacer una reflexión profunda en todo esto. Y que tal vez había alguien más que está en esta búsqueda de decir, Señor, yo quiero agradarte. Yo quiero saber que lo que estamos cantando está tocando tu corazón, que lo que estamos adorándote a ti realmente está transformando vidas. Realmente salimos del culto después de cantar lo que cantamos y queremos ayudar al prójimo, queremos ver vidas restauradas en nuestro entorno, o nada más pasamos un buen tiempo como quien cantó en un concierto X y se pasó un buen momento, pero no hubo más que un momento de emoción. Y hasta allá nos está llevando esta reflexión. Entonces, ¿dónde estamos? Pues bueno, creo que es una pregunta de reflexión para cada uno de nosotros. Si no te has dado la oportunidad de revisar esto, yo hoy sí te quiero pedir con el corazón en la mano que podamos ser adoradores, cantores, músicos, más bíblicos, más respaldados. Por eso hablamos de la teología, por eso me parece valioso que estemos a lo largo de estas semanas viendo esto. ¿Qué dice el Nuevo Testamento de la clasificación de los cantos? Y quiero invitarte a que vayas conmigo a Colosenses 3:16. Porque en algún momento nos hemos peleado en decir solo salmos, otros decimos solo himnos y otros decimos solo canciones. Y creo que hasta en eso tendríamos que ponernos de acuerdo a la luz de la Escritura. Colosenses 3:16 dice lo siguiente: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Para el tiempo del apóstol Pablo, la palabra de Cristo era lo que había escrito del Evangelio. Y dice, enseñándonos, exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, e incluye 3 maneras de hacerlo, culturales: salmos, himnos y cantos espirituales. Pero nada más quiero que analicemos este verso. Las últimas clasificaciones, que salmos, himnos y cantos espirituales, solamente son la expresión final de lo que primero dijo en el verso. No es la prioridad para andarnos desgastando. Si lo quieres hacer a través del salmo, lo puedes hacer. Si lo quieres hacer a través del himno, lo puedes hacer. Si lo quieres hacer a través de las canciones espirituales, lo puedes hacer. Pero esas son solamente las expresiones. Lo importante es lo que viene al principio del verso, es que la palabra de Cristo more en lo que vas a hacer.
y que la palabra de Cristo esté en abundancia en vosotros, no solamente cuando cantas, sino cuando estés en todos los ámbitos de tu vida y lógicamente cuando cantas también, pero que esta palabra no solamente te sirva para poder adorar a Dios a través de un canto, sino también te enseñe, también te exhorte, también te ayude a crecer en sabiduría. Y dice, cantando con gracia en vuestros corazones, con esta regalo de Dios en nuestros corazones. Y quiero detenerme en este momento para hablar de este balance que el apóstol Pablo tiene que recalcar aquí y lo tiene que recalcar en otra de sus cartas. La iglesia se conformaba por tres grandes auditorios, tres grandes segmentos de personas: judíos, personas griegas, educadas y esclavos. Y cada uno de ellos tenía una manera de comunicarse con Dios a través de los cantos. Y Pablo, entendiendo que todos tenemos diferentes contextos, él no dice solamente lo tienen que hacer de esta manera. Sabe que en las congregaciones como en la iglesia de Colosas, donde ha sido una iglesia que ha sido cosmopolita, se han ido sumando diferentes maneras y culturas y contextos, se canta de diferente manera. Pero los que venían de Jerusalén, los judíos, decían, aquí nada más se tiene que cantar con salmos. Y si nadie canta con salmos, entonces están mal, porque era su contexto. Y Pablo dice, es correcto, puedes hacerlo con salmos porque ese es tu contexto. Porque los judíos tienen su himnario. ¿Y su himnario cuál es? Pues los salmos. Pero para los que solamente dicen que los salmos, yo quiero decirles que no es la única manera. La estructura de himnos que usted y yo conocemos no es algo nuevo. Es una estructura helénica de los griegos que viene basada en la poesía, y entonces había gente culta dentro de estas comunidades como Colosas. Y ellos decían, pues yo no puedo cantar salmos porque no es mi cultura. Y menos si me piden que cante en hebreo, pues eso no es lo mío es el koiné, lo mío es el griego. Y para mí, pues a nosotros nos fluye lo que viene siendo la poesía, pues nosotros hemos producido himnos y es la manera en la que nosotros cantamos desde nuestra experiencia. Y Pablo dice, está bien. Pero el de los salmos no se pelee con los himnos y el de los himnos no se pelee con los salmos porque están dentro de la misma iglesia. Ay, pero ya nos acordamos de alguien más que también es parte de la iglesia. Los esclavos, que no saben leer y no saben escribir y no son judíos y no son griegos. Les perdonan la vida por la gracia de Dios y aquí están. Pero ustedes dicen que somos uno en Cristo, pero aquí no los dejan expresarse. ¿Qué no se supone que estamos todos aquí en un... ¿Qué les sale a ellos cantar? Pues una canción de 3 palabras, que ni siquiera es un salmo, que ni siquiera es un himno porque no tiene estructura, ni siquiera tiene la preparación académica para hacer una estructura como un himno. Pero pregunta, ¿no recibirá Dios una canción de ellos, de nuestros hermanos que tal vez no tienen todo el bagaje ni cultural ni académico, pero es un cántico espontáneo? Oye, pero no me gusta porque les aflora el barrio. Sí, pero es lo que hay y es parte de tu iglesia. Y Pablo, movido por el Espíritu Santo, dice, quiero pedirles que ustedes se dejen guiar por la palabra de Cristo y que haya entre ustedes la manera de ponerse de acuerdo en la cual las estructuras no sean lo más importante, sino sea la palabra de Cristo, el contenido. Y no nos vamos a pelear por la estructura,
por el que quiera cantar puros salmos, sígalo haciendo, nomás por favor no me critique al otro. El que está cantando himnos, qué bueno, porque es lo que tú tienes en tu bagaje, hazlo, pero no critiques a los otros. Y los hermanos que son de escasos recursos, que no tienen tiempo para estudiar ni para ir a la escuela, porque se la pasan con sueldos mínimos, hablando de sueldo, porque los esclavos ni sueldo tenían. Es lo que tienen en su corazón, y de lo que tiene cada persona es lo que da a Dios, ¿o no, hermanos? Entonces ahí creo que se amplía el panorama para cada uno de nosotros. Y la próxima vez que nosotros entremos en una discusión infructuosa de qué debiéramos de cantar, acuérdate de esto. Acuérdate de esto, que nos norme criterio, que nos ayude a, a no estar tan preocupados por los cómo, sino por los porqués. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué adoro a Dios? Porque Él me ha rescatado, porque Él me ha amado, porque Él ha estado conmigo, porque Él me impulsa. ¿Están conmigo hasta aquí, hermanos? Jóvenes, muy bien. En el año 2000 hubo una conferencia donde se unieron muchas denominaciones. Estamos hablando de hace 24 años. Y le llamaron Culto en Crisis, Declaración de Niterói sobre la adoración. Muchos líderes cristianos se juntaron y dijeron, necesitamos hacer algo, porque el culto se ha transformado en un show, porque hay una clericalización, y lo otro es la informalidad, alguien que es tan estructurado para el culto, pero otros dicen, ya no importa, tú puedes andar como tú quieras, puedes hacer lo que tú quieras en el culto, y me parece que tenemos que cuidar el equilibrio. C, una prominencia de los llamados momentos de alabanza en detrimento de la administración de la palabra. La palabra ya no se toma tanto en cuenta, sino lo más importante para cierta generación y para ciertas personas es los cantos, los cantos, los cantos, los cantos, los cantos. De la focalización del culto en la persona humana, en quién está ahí al frente dirigiendo y no tanto a quién estamos adorando. La mentalidad competitiva como prioridad. Habría que hacerlo mejor, mejor que el otro grupo, mejor que la otra denominación, mejor que la música de afuera, mejor que el artista que está cantando, y el desafío es avanzar más que adorar a Dios. La ausencia del mensaje de Jesucristo. Nos preocupamos más por los arreglos y lo sofisticado que puede hacer que por exaltar a Cristo y su evangelio. Y la mentalidad consumista presente en muchas iglesias. O sea, que se hace música para que se consuma, y ya hay una industria de la música cristiana con todo lo que implica eso. Y entonces, esto fue como un resumen de todo lo que se dio, y la pregunta sería, ¿y qué vamos a hacer? Y lo primero que decían, bueno, al menos tenemos que estar conscientes que esto es la generación en la cual nos toca servir. Tenemos que regresar a la palabra. Tenemos que regresar a una adoración en espíritu y en verdad. Tenemos que regresar. Y es el mensaje de la Biblia. Vuélvete a Dios, vuélvete a Dios, vuélvete a Dios. Y es lo que yo les pudiera decir. Creo que la respuesta de todo esto es volvernos a Dios, pedirle a Dios la guianza de su Espíritu Santo en cada culto, en cada participación, en cada guía, en todo. Pero esta es una realidad. A ver, vamos a avanzar. Los desafíos del culto contemporáneo. Joel Sierra fue uno de mis asesores, o de uno de mis maestros en la escuela, y me llamó mucha atención un libro que él escribe, y dice, los desafíos del culto contemporáneo es que el culto refleje la persona de Jesús y no imágenes falsas de Dios. Que el culto toque la realidad de la iglesia local y el mundo que lo rodea, viendo la vida y el mundo como Dios la ve, no como yo la quiero ver, sino como Dios la ve. Y número 3, dice Sierra, lo que se diga sobre Dios esté reflejado en el modo
en el que se ordena el culto, las afirmaciones teológicas y el entendimiento de Dios. Eso significa que todo lo que hacemos en un culto y lo que cantamos habla del el concepto que tenemos de Dios, de lo que se dice de Dios. Avanzo. Quiero decirles, hermanos, que me tocó hacer como una metodología, una encuesta. Se utilizó una encuesta de 41 preguntas cerradas en 3 secciones. Datos personales, conceptos sobre adoración y uso de la música en los cultos. El universo que utilicé fue pastores, líderes y miembros de la iglesia. Y una muestra realmente no es tan grande, pero fueron 255. Y yo quiero compartir de algunas respuestas que, con las que me encontré, que nos ayudan a hacer reflexiones profundas y que en esta última clase nos hagan como hacer clic y tomar nuestras propias iniciativas en esta área de la adoración, comenzando por lo personal. No tengo todas las preguntas porque no tendríamos tiempo, pero en el análisis de resultado había una pregunta que decía, ¿qué materias relacionadas con culto, adoración y música han cursado en capacitaciones en todo este universo? Y bueno, solamente la mitad de los encuestados se habían capacitado en culto y adoración, y así, en música, nada más el 7, himnología, 1 de cada 10 personas, historia, teología, 14, etcétera. Bueno, en la conclusión se observó que el 73% se ha capacitado, pero solo el 7.5% ha cursado música y el 26.3% nunca se ha capacitado. Y creo que tenemos un gran desafío y los felicito por estar en este curso, porque me parece que una de las maneras de avanzar es seguirnos capacitando. El C73 habla de la globalidad, no de toda, no de una materia en particular. Creo que todavía hay mucho que aprender con la ayuda de Dios, pero sí me parece que tenemos que seguir investigando, seguir creciendo, seguir reflexionando en teología en todos los ámbitos. Y hay otra pregunta. Dice así, la adoración es una experiencia que tiene que ver más con las formas externas del culto a Dios que con el ser interior. El 76%, incluyendo líderes, iglesia, la adoración nace del interior, pero a mí me preocupa el casi 25%. Una de cada 4 personas que me tocó entrevistar dicen que la adoración no nace del interior. En esta siguiente pregunta, adoración es cantar cánticos de alabanza a Dios, orar, ofrendar y leer la Biblia. Para el 60.8% son expresiones de adoración. Para el 7.1% no sabe. Y para el 32% no es esto. Adorar no es esto. No sabemos qué es, pero no es esto. Y entonces sí, creo que nos pone a reflexionar y saber qué es para ti adorar. ¿Es nada más ir y cantar? ¿O es muchísimo más más allá que? Avanzo. El lugar y las circunstancias contribuyen al logro de una experiencia de adoración, pero no son suficientes para una adoración genuina. 3 de cada 10 personas la experiencia de adoración genuina se logra con tener un cierto lugar y circunstancias. O sea, tiene que haber ciertas condiciones más que una comunión con Dios. Este otro resultado, en el culto de adoración, tiene que ver tanto con mi relación con los otros adoradores como con mi relación con Dios. Para 1 de cada 4 personas la comunión no es importante en la adoración. Y habla de la generación en la que estamos. ¿Avanzo? Adoración es la manifestación externa y continua de una relación salvadora de parte de Dios. 2 de cada 10 personas en la iglesia concibe la adoración sin una relación personal con Jesucristo. Esto, hermanos,
Creo que tenemos que hacerlo más. Esta pregunta 14 se las quiero dejar de tarea, como en muchos de los seminarios que me ha tocado asistir y que he podido invitarles a esto. Dice, ¿predico o se predica con frecuencia sobre adoración, música, liturgia en la iglesia? 7 de cada 10 personas no predican o no se escuchan mensajes de adoración en la iglesia. Y hace falta hablar más de esto. Hace falta más hablar de esto. Avanzo. Estas son de mis preguntas que más me llamaron la atención. Me preocupo por el contenido bíblico, teológico y doctrinal en los cantos e himnos que entonan la iglesia. Para el 44.3%, el contenido bíblico, teológico y doctrinal en los cantos e himnos es un tema menor. ¿Lo desconoce o no le parece importante? ¿Y ustedes qué creen? ¿Que es un tema menor? 24. He tenido acceso a los documentos que orientan la adoración, culto, liturgia, ministerio de alabanza, música en la iglesia y solamente muy pocos. Dice, bueno, el 34 no es un buen porcentaje, no ha tenido acceso a los documentos de adoración que ha generado la iglesia y qué bueno que podemos hoy estar aquí capacitándonos. Avanzo. La música y mensaje de los cantos en la iglesia impulsa a los congregantes a realizar la misión de Dios. Para el 82%, la música y mensaje tiene influencia para realizar la misión de Dios. Eso, qué bueno, ¿verdad? Que la música nos ayuda, nos impulsa. 26. La liturgia y música adoptada sin cuidado en los cultos de la iglesia pueden ser factores para la inasistencia y deserción de miembros. Para el 62%, la liturgia y la música adoptada sin cuidado puede afectar la iglesia. La tesis, hermanos, son más páginas, está a su disposición si alguno de ustedes la requiere y le gustaría leerla. Conclusiones y recomendaciones. La iglesia necesitamos una recomprensión bíblica teológica en el área de la adoración. Necesitamos regresar al culto cristocéntrico como lo modela la Biblia, teocéntrico, cristocéntrico y no antropocéntrico. El hombre o el ser humano no es lo más importante en el culto, es Dios, es Cristo y Él siendo exaltado. 3. Poner atención a los ministerios de alabanza y adoración en cuanto a su preparación bíblica, teológica y claro que sí, musical y composicional. Tendríamos que desafiar a que los músicos desde su experiencia con Dios compongan y aporten cantos para la iglesia. Desde su monte alto, ¿sí me explico? Desde su experiencia con Dios, desde su comunión con Dios. Número 4. Promover que los ministerios de alabanza y pastores revisen bíblica, teológica y doctrinalmente cada canción e himno que se entona, porque hay una responsabilidad en nuestras manos. Recomendaciones para los ministerios de alabanza y adoración de la iglesia. Número 1, inciso A, una recomprensión bíblica de su ministerio. Trabajar en forma coordinada con su pastor. Porque quiero decirle al ministerio de alabanza que ustedes también alimentan a la iglesia. El pastor o los predicadores alimentan a la iglesia a través de la predicación y ustedes alimentan a la iglesia a través de los cantos. Así que debiéramos ir en un solo frente y esa conciencia la deberíamos de tener. No trabajamos aislados, no trabajamos cada quien para nuestro lado, todos estamos trabajando para la edificación de la iglesia. Hacer una revisión de la selección de himnos y cantos que entonamos, consolidar un ministerio de composición musical a nivel local, a nivel distrital, a nivel nacional, pero que nos responda. Aquí les quiero contar un testimonio y continuar capacitándose en lo espiritual y musical y elaborar un manual práctico para la selección de cantos. Esta es la bibliografía
y ahí está el código QR para el Instagram, ¿verdad? Estoy para servirles. Voy a dejar de compartir. Es un tema muy amplio y agradezco que todos hayamos podido reflexionarlo juntos y antes de que podamos entrar a las preguntas, quiero platicarles que cuando nació mi hijo Daniel, había un anhelo y un deseo en nuestro corazón que nuestro segundo hijo, Daniel, ya cumplió 12 años, que nuestro hijo pues estuviera en el ministerio de la alabanza, que estuviera bien integrado, que estuviera creciendo sano, que estuviera con todo, ¿verdad? En orden y que creciera. Y cuando nace nuestro hijo, nuestros anhelos se vieron un poco frustrados porque nuestro médico, pediatra, nos dice que Daniel está con sus oídos enfermos, él está con problemas de sordera y que probablemente así va a ser. Le hicieron un tamiz auditivo y salió que Daniel no había podido desarrollar ciertas cosas en sus oídos y había que hacer muchas operaciones, etcétera. Y bueno, nos fuimos desconsolados. De hecho, nos decían, miren, hagan algo, aplaudan en el rostro, enfrente de su hijo, y cualquier bebé con cualquier sonidito se estremece. Y su hijo lo hacíamos, y no, nuestro hijo en paz como si no pasara nada. Los doctores, los médicos tienen así una prueba que tiene que ver con una hoja, hacen esto, la extienden y este estruendo hace que los bebés como que se estremezcan. Nosotros salimos de ese momento porque nuestro hijo nació el 14 de febrero de hace 12 años. Llegamos a casa y empezamos a pedirle a la iglesia que nos llevara en oración, que estuviera orando por nosotros. Íbamos a ir a un estudio. 15 días después ya nos habían dicho que pues ya le habían hecho lo suficiente y empezamos a orar a Dios, empezamos a buscar a Dios con una desesperación. Mi esposa y un servidor, pedirle a la iglesia que nos llevara en oración, que, que el Señor nos permitiera ver su mano, su milagro en nuestro hijo. Y fueron días complicados porque estábamos sirviendo, estaba como copastor de una iglesia, estábamos en el ministerio de alabanza, estábamos involucrados y aún así entran y llegan las crisis de fe, ¿verdad? Y a los 15 días llegamos con mucha incertidumbre, con mucho temor, lo confesamos, pidiéndole a Dios que Él se encargara de todo. Y entró al estudio, había que dormirlo al niño antes de que llegara a este estudio exhaustivo. Total, duró un buen tiempo y salió nuestro hijo y el doctor traía un sobre. Y entonces pues yo no lo quise abrir, yo dije, bueno, damas primero, ¿verdad? Entonces que mi esposa abriera el sobre, mi esposa es médico de profesión y dije, bueno, tú lo puedes identificar mejor todo este lenguaje, ¿no? Entonces, pues mi esposa a lo lejos abre el sobre, lee el contenido de lo que decían los estudios y empieza a llorar, ¿verdad? Entonces yo empecé como ya a aceptar esa realidad, ¿verdad? Porque pues me decía que todo seguía igual. Y ella tenía en una mano a nuestro hijo Daniel, que ya es imposible tenerlo en una mano, pues ya está más grande que yo, y el resultado en otra, y estaba llorando con el hijo. Entonces ya pues me pide que me acerque y me dice, vamos a orar. Y entonces, pues yo no sabía que había que orar, ¿verdad? Porque no me decía. Y entonces empezamos a orar. Y la oración era de gratitud, porque Dios había hecho el milagro en nuestro hijo.
había sanado sus oídos. Sacamos una hojita, les tiramos, le aplaudimos y nuestro hijo se estremecía. No había otra explicación que saber que nuestro hijo había sido bendecido por Dios. Y agradecimos al Señor. Actualmente nuestro hijo está involucrado en el ministerio de música, en la iglesia, etcétera. Pero algo que nos enseñó Dios a través de esa experiencia fue que Él puede sanar nuestros oídos físicos. Pero lo que más anhela en este tiempo, con sus adoradores, con su iglesia, con cada uno de nosotros, es sanar nuestros oídos espirituales. Porque fue frustrante hablarle a nuestro hijo y que no escuchara por esos 15 días. Nosotros le hablábamos, nos acercábamos, le podíamos decir las más hermosas palabras de amor a nuestro hijo recién nacido y nuestro hijo no escuchaba. Y algo que sentíamos muy profundo en nuestro corazón es como identificarnos con esta paternidad de Dios que a veces está intentando hablarnos y hablarnos y hablarnos y nosotros no escuchamos. ¿Y saben por qué no escuchamos? Porque nuestros oídos espirituales están enfermos. Y un adorador o una adoradora es una persona que tiene que pedir constantemente que sus oídos espirituales se sanen para que puedan escuchar la voz de Dios y la puedan identificar, así como Samuel identificó la voz de Dios. Y en toda esta experiencia nació una canción. Enséñame a escuchar tu voz. Es como testimonio de todo esto. Y es una canción que ni siquiera yo la pude cantar, la cantó alguien más. Y tiene que ver con un testimonio de familia, de lo que Dios hizo en nosotros, de lo que Dios es capaz de hacer, de lo que Dios quiere hacer, ¿no? Creo firmemente que hay muchísimo talento en nuestra iglesia, pero a veces no nos damos cuenta, ni nos atrevemos a ser guiados por Dios. Y creo que todos tenemos testimonios que los pudiéramos plasmar en melodías, en poesías, en cantos, que pudieran estar edificando la vida de la iglesia en este momento. Lo más fácil es ir a otro lado y traer música y apropiarnos de ella, que no está mal. Pero yo creo que Dios nos está invitando a que desde nuestro corazón y desde nuestra relación con Dios se generen las próximas canciones e himnos para nuestra iglesia, para nuestra comunidad de fe, desde nuestro contexto, desde nuestra manera de ver a Dios, desde nuestra manera de sentir a Cristo, desde nuestra manera de amar al prójimo. Yo creo que estamos desafiados a dejar la comodidad. Lo más cómodo es venir y traer y copiar. Pero yo creo que tenemos ya cierta madurez institucional y cierta madurez de fe y cierta comprensión bíblica, teológica, para estar generando no solamente artículos, reflexiones, sino estar generando también música con un contenido profundo, teológico, bíblico y que exalte a Dios y a su Hijo Jesucristo. Y agradezco profundamente esta experiencia porque creo que si pude tener el honor de poder recibir sus oídos en escucha para estas 3 clases y algo pude en el nombre del Señor poder dejar esa semillita para reflexionar juntos, para seguir creciendo juntos, para seguir creciendo juntos. Y nunca terminamos, hermanos y jóvenes y músicos que están aquí, nunca terminamos. Pero por eso tenemos que estar buscando el monte de Jehová, la presencia de Dios. Y pídele a Dios, Señor, regálame un canto, regálame una expresión, regálame y ayúdame a honrarte. ¿Me explico? Así que la próxima vez que te toque dirigir cantos, que te toque dirigir un culto, que te toque dirigir una alabanza, que el peso
de la gloria de Dios esté sobre ti, que el peso de la responsabilidad, que lo que significa, que lo que cantamos nos norma, nos ayuda, nos edifica o hace o nos debilita, que nos permita tomar realmente reflexiones más profundas desde la selección de cantos, desde lo que cantamos, que no nos quedemos solamente en ritmos, arreglos, ni tampoco en salmos, himnos y cantos espirituales, sino que vayamos muchísimo más allá. Y si avanzamos en eso, créanme que la iglesia, hermanos, va a experimentar literalmente la presencia de Dios con mayor intensidad. Entonces, agradezco también esta tercera clase y nuevamente agradezco a Cristian la oportunidad de compartir con ustedes. Bueno, pues mi deseo para todos ustedes es que el Señor les bendiga y un gran privilegio estar con ustedes en estas semanas. Dios los bendiga. Muchísimas gracias, Eric. Definitivamente es de mucha, mucha, mucha bendición escucharte. Y pues bueno, leeré un comentario, es el único que ha llegado. Si en estos momentos alguien quiere hacer una pregunta o comentario, puede hacerlo. Y pues lo voy a leer, dice así. A veces con que haya buena música y bonitas voces es suficiente y para bastantes, aunque no sea cristocéntrica o bíblica. Y hay muchos cantos populares que se cantan en las iglesias y que no son bíblicos o son antibíblicos. Ese es el comentario. Y pues bueno, si alguien desea hacer una pregunta, comentario, muchachos, es la oportunidad de hacerlo. Y en esta ocasión, ya que no hay preguntas, bueno, aquí acaba de llegar una, dice Diana, si con hermano Derek, si nos puedes facilitar el material, te agradeceríamos mucho. Y felicitar al hermano por tan importantísima y nutritiva ponencia. Debería ser una capacitación de cabecera para todos los ministerios de adoración en todas las iglesias. Qué triste, las estadísticas que nos comparte son ciertas y actualmente la adoración está debilitándose justo en su objetivo. Y bueno, las grabaciones yo las estoy compartiendo, aprovecho para decirles con el hermano Derek, las dos anteriores y estas se han grabado. El hermano Derek, posteriormente las está trabajando para subirlas a su canal. En cuanto él tenga los links, se los compartiremos para que los puedan reflexionar nuevamente ustedes y compartirlas, por supuesto. Consideren que editar una grabación lleva tiempo, no es como que un clic y ya está editada y subida, lleva varias horas, así que un poquito de paciencia les agradecemos, pero se está trabajando también en ello y pues también ahí si pueden visualizar más contenido de Derek, seguramente será de bendición para ustedes si pueden realizarlo. Ya está la presentación en el chat de aquí de Zoom para quien la guste compartir más adelante con toda confianza. Perfecto, gracias Derek. Cecia Reyes dice, esta serie de temas cambiaron totalmente mi perspectiva de ser director de culto y del concepto de adoración. Dios le bendiga, hermano, gracias por estos temas. Una pregunta dice, ¿existe algún orden que se deba seguir en los cánticos al momento de dirigir? No, yo creo que no. Antes decíamos, primero los cantos ciertos más dinámicos y luego los más lentos y luego le pusimos clasificación, dijimos, primero los de alabanza y luego los de adoración. Pues realmente toda esa adoración, yo creo que no hay un orden. Yo creo que yo invitaría a que cada vez que vamos a dirigir pudiéramos pedirle a Dios, ¿verdad? Que nos guíe. Señor, ¿qué me pones en el corazón que este culto que me va a tocar dirigir, entonemos? Y no tiene que estar normado por ciertos ritmos ni por cierto orden. Hay muchas maneras, claro que ayuda ciertas tonalidades y ciertos ritmos, etcétera, pero no hay una regla. Eso creo que ahí es donde podemos ser creativos, podemos pedirle a Dios que se mueva en medio de nosotros y también nosotros prepararnos. Ahora, lo que sí insisto también de la mano es que, bueno, el Señor nunca va a patrocinar, ¿verdad? Falta de trabajo de nuestra parte, ¿verdad? Esto no significa que porque yo oré a Dios
y yo estuve en reflexión con Dios, voy a dejar de ensayar lo que tengo que ensayar, coordinar lo que tengo que coordinar, aspectos técnicos, eso los damos por sentado, ¿me explico? Que cada uno de nosotros tenemos que atenderlos, que tenemos que tener una guitarra afinada, que tenemos que tener todo el audio adecuado. Eso no es nuestro tema porque estamos viendo la esencia, pero no vayamos a ir con la bandera a la iglesia y decir, no, no importa el ensayo. Lo que importa es, me explico, tampoco no quisiera que me malinterpreten. Creo que Dios merece la excelencia, pero desde el reflexionar en el contenido y hacia allá, creo que lo demás este, puede darse en automático, ¿verdad? No en automático, sino por consecuencia más bien. Muy bien, gracias, Derek. Yo creo que todos estaban muy, muy, muy atentos a lo que estaba diciendo, pero ya empezaron a llegar algunas preguntas y comentarios. Claro que sí. Dice, dice, me cuesta, este es un comentario, me cuesta un poco de aprender de música, me encanta cantar. El que mencionaste de enséñame a escuchar tu voz, si tienes la letra y lo puedes compartir, te lo agradecería. Y gracias por estos temas, son un gran abre en el panorama y nos adentramos bastante en esto y que Dios les siga bendiciendo infinitamente. Y una pregunta dice, ¿cómo recomienda transmitir estas enseñanzas a nuestra comunidad? ¿Cómo empezar? Yo creo que lo primero es que las apropiemos de manera personal, que las reflexionemos, las podemos apropiar dentro de nuestra manera de ser y de reflexionar. Si el director o un músico empieza a hacer la diferencia en todo esto, créeme que esto es contagioso. Entonces, yo creo que esto se puede estudiar en un grupo de estudio bíblico o con el ministerio de alabanza. eh, o hablando con el pastor y decirle, pastor, pues pasamos por un curso, ¿qué opinas si podemos empezar como a poner más atención o poner una serie de temas de adoración, etcétera? Yo creo que lo que no debemos de hacer es violentar los procesos. No, es que aquí nadie sabe de adoración y como yo voy bajando de un este tema de adoración, pues ahora para que sepan, ¿verdad? Este, y etcétera, ¿no? Yo creo que no es el caso. Entonces, más bien, cada como congregación, cada iglesia tiene su manera de ser y que podamos estar creciendo. Pero yo sí les invito a que podamos seguir promoviendo la educación en esta área, ¿no? Este es mi comentario y por eso sí creo firmemente que debemos de llevarnos de la mano con el pastor, con los líderes y esto nos va a ayudar mucho a hacer buenas alianzas. Acabo de Excelente. poner un link de YouTube que tiene que ver con el canto Enséñame a escuchar tu voz. Ahí está, lo canta Damaris Flores y es el canal de un servidor en YouTube. Lo pueden ahí escuchar y compartir. Y bueno, esa canción tiene ese testimonio. Perfecto. Muchas gracias, Sí, Derek. adelante. Ahí abran el link, muchachos, sigan en la página. Después Gracias. ya mucha bendición para nosotros. Ahorita yo la sigo. Y dice otro, Manuel, ¿qué consejo les daría a los jóvenes que actualmente solo quieren estar en el ministerio de alabanza, pero no les gusta predicar, estudiar, evangelizar o tomar algún cargo en la iglesia, aún teniendo los dones para hacerlo? Es una buena pregunta porque yo pasé por allí y hasta que Dios trató muy fuerte conmigo, me solté del piano. No me quería soltar del piano. Y bueno, fueron muchas oraciones del pastor y de muchas personas que un día que dijo, bueno, pues no hay quien predique y pues tuve que empezar a predicar y no hay quien y tuve, y ya saben cómo Dios trata, ¿verdad? Y ya saben cómo Dios se las gasta, ¿verdad? Con nosotros. Entonces, yo creo que lo peor que podemos hacer es forzar a las personas. O sea, eso Dios no lo hace, Jesús no lo hace, nosotros no tenemos que hacerlo. Entonces, yo creo que hay que orar con las personas. A veces los temores son nuevas áreas ministeriales donde aparentemente no exploradas y no las dominamos. Y entonces
entramos de lleno, ¿verdad? Les soy sincero, yo no me visualizaba como pastor, no me visualizaba como predicador, y Dios en su gracia, en su misericordia, ahora nos tiene en otras áreas, ¿verdad? Entonces, oremos por las personas, afirmémoslas, no las forcemos. Creo que somos buenos para desacreditar, ¿verdad? Para decir, no, es que tú esto, tú lo otro. No, yo creo que eso no funciona, y Dios va acomodando todo, ¿verdad? Cuando yo estaba muy agarrado del ministerio y yo pensaba que podía seguir siendo predicador y pastor y músico, pues claro que no te alcanza la vida, me explico. Entonces ya hay un ministerio, hay un pianista, hay un cantante, me explico. Entonces, este, algo con lo que batallé mucho los primeros años es que no me podía concentrar en mi tarea porque mi oído musical me hacía que estuviera volteando y estar calificando. Y entonces Dios también trató eso conmigo y decir, bueno, a ver, déjalos que crezcan, déjalos que se desarrollen, déjalos que hagan, y tú enfócate a tu tarea de si te toca predicar, si te toca liderar. Entonces es un proceso de maduración, o sea, no va a ser de un día para otro, pero creo que muchos hemos pasado por eso. Entonces, pues nomás no nos desesperemos y sigamos. Creo que la iglesia tiene muchos foros para crecer y para desarrollar. Entonces, sería mi comentario al respecto. Excelente. Gracias, Derek. César López dice, gracias hermano Derek por tan grande reflexión sobre esta temática. Es sin duda desafiante para nosotros. Una pregunta más dice, ¿qué opinión tienes del género urbano, del rap cristiano, donde muchos consideran que no es una buena forma de adorar a Dios, pero que hoy en día los jóvenes escuchan bastante? Buena pregunta. Déjenme meterme aquí al chat GPT a ver qué contesto. No, bueno, me ha tocado producir música a lo largo de mi vida. Me ha tocado producir cerca de unos 15 materiales diferentes, discográficos, unos de la iglesia y otros de cantantes cristianos no de la iglesia. Y dentro de ellos me tocó producir un material urbano. Y yo tenía mis prejuicios cuando comencé, y cuando dialogaba con la persona que lo grabó, me quedé tranquilo porque él me decía, hay gente que no va a escuchar la palabra de Dios en la manera en la cual a veces tradicionalmente estamos acostumbrados a compartir. Hay gente que tal vez nunca va a ir a un templo porque no va a estar ahí, porque no tiene el perfil. Y él decía, el ministerio es que yo voy a una plaza, me llevo una bocinita, pongo ahí una pista y empiezo a cantar este género y la gente se acerca. Y cuando se acerca por el mensaje, yo saco mi Biblia y empiezo a hablarles del Evangelio. Y eso me hizo pensar en que es una manera de llegar a cierto auditorio que tal vez no va a ser mi auditorio o tal vez no va a ser mi contexto, pero yo creo que es una manera que se puede compartir el Evangelio de Jesucristo. A lo mejor alguien dice, eso no se debiera de cantar dentro de la iglesia. Bueno, yo quisiera decirles que lo primero que tenemos que atender es la base, el contenido. Claro que sí, lo rítmico motiva, es todo un tema, ¿verdad? Lo rítmico te mueve, lo rítmico te balancea, lo rítmico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo quiero dejar esta respuesta, que me parece que hay personas honestas, con una buena relación con Dios, que han utilizado ese género, ¿para qué? Pues para poder evangelizar a un segmento de la sociedad donde no hay otra manera tal vez de entrada de hacerlo. Me explico. Ahora, todos somos seres situados, traemos un contexto. Miren, a mí me tocó estar 15 años en Sinaloa, en Sonora. ¿Por qué? Pues por las misiones, por la iglesia, en todas las graduaciones, en todos los actos cívicos de la primaria y la secundaria iba la tambora, ¿va? Confieso que me gusta la música sinaloense, ¿va? Crecí con ella, 15 años, ¿me explico? La música banda, y tú dices, ¿cómo el hermano? Bueno, es algo que va a quedar nada más entre ustedes y yo, ¿ok? Entonces, todos traemos un contexto, ¿me explico? Entonces, no podemos decir, oye, ¿por qué? Todos traemos una situación. Entonces, si ya me dejan de hablar por esta declaración, los voy a seguir amando en el amor del Señor.
Muy bien, Derek, gracias. Un par de preguntas más. Sí, Bueno, hay como 4 comentarios, Derek, que han llegado que sí. Bueno, en la presentación que nos acabas de hacer el favor de pasar, ahí hay bibliografía en la última diapositiva. sí. Porque varios escriben si hay recursos adicionales que pudieses compartir para que se sigan empapando respecto al tema, te lo agradecerían mucho. Quiero decirles que ahí pues tanto en Spotify también aparece como Derek Jaramillo, lo buscan en Spotify, Derek Jaramillo. En Spotify tengo puras predicaciones, no tengo música, puras predicaciones y hay una serie de temas de adoración. Me explico, tengo gracias a Dios 4 años en esa plataforma y hay mucho contenido. En YouTube hay suficiente contenido de adoración, ahí sí hay música y ahí hay predicaciones y también lo que está en Facebook también. En todas las plataformas están así, sin más ni menos de Eric Jaramillo, y ahí se puede. Pero quiero poner aquí mi correo electrónico para si en algún momento quieren, así como algún material en particular, con todo gusto, no tengo problema en compartirles mi correo y de Eric Jaramillo, ajá, y que podamos facilitarles eh, algún material en particular. Creo que ahí se puso bien. Sí, ahí está. Y pueden hacerme llegar un correo y decir, hermano, pues estuvimos ahí en el curso y necesito un material para esto. Gracias a Dios que conforme han pasado los años, pues como todos hemos ido formando una biblioteca digital y bueno, para lo que viene siendo estos estudios, pues sí hay muchos libros que con todo gusto, si alguien en particular desea alguno, se los puedo compartir y a sus órdenes. En verdad, es algo que me gusta apoyar en esta área y creo que si de esta manera puedo apoyarlos, cuenten conmigo. Muchas gracias, Derek. Últimas 2 preguntas que creo Claro son que sí. de acá importantes, dice esta. Hay quienes, por dar la excelencia en el ministerio, excluyen a quienes están empezando. ¿Qué piensas sobre ello? ¿Cómo lograr que algunos que se han apropiado del ministerio abran la oportunidad a otros? Veo que pasa comúnmente. Es una buena eh, apreciación. A veces pensamos que somos eternos y que vamos a estar ahí siempre y pensamos que nadie lo hace mejor que nosotros y eso habla del ego. Y yo creo que tendría que haber como un acompañamiento pastoral. Por eso ahí es donde yo insisto mucho en que el pastor, los líderes, tienen que estar como muy involucrados en todo esto para que puedan estar abriendo espacios a las nuevas generaciones. Una iglesia que saludablemente va creciendo va a tener misiones, va a tener grupos familiares. Entonces, un solo ministerio de alabanza no da batería a todo lo que debiera de hacer una iglesia. ¿Me explico? Entonces, yo creo que en lugar de contraernos, debiéramos de estarnos extendiendo y estar en esta reflexión. De hecho, me sorprendió estar en una iglesia hace no tanto, en California, en un retiro donde fue un retiro familiar y había ministerio de los niños y todos eran niños músicos. Y luego había ministerio de adolescentes y todos eran adolescentes. Y luego de la femenil y todas eran mujeres. Y yo digo, qué tremendo. O sea, todo el trabajo que hay ahí para hacer eso, ¿me explico? Había en una iglesia de 100, 200 personas, había 5 grupos diferentes y todos completos. Toda la banda completa de guitarras, varios pianos, baterías. Entonces, yo creo que se puede hacer si nos dedicamos a eso y yo sí insistiría en que todos pongamos de nuestra parte para seguir creciendo. No sé si esto como que responda a esta inquietud. Excelente, Eric. Muchas gracias. Y bueno, la última dice así. Las generaciones van cambiando. Es una manera distinta de pensar y llevar su adoración, pero ¿cómo podemos abordar con generaciones más grandes el que permitan que en los cultos haya una variedad de cantos y no únicamente himnos? En ocasiones se llegan a enojar por el cambio y no se toma en cuenta a los jóvenes. Yo creo que cuando nosotros hablamos con la palabra de Dios,
eh, cuando hablamos con bases bíblicas, cuando hablamos con lo que el Señor dice en su palabra, creo que no, o sea, podemos convencer, yo no quisiera que nos animáramos a convencernos con nuestros propios argumentos, sino realmente que pudiéramos ser más bíblicos. Cuando la iglesia se da cuenta que realmente el ministerio de alabanza es genuino, el ministerio de alabanza lo que quiere es eh, eh, servir a Dios, todo va respaldado con la palabra, yo creo que las generaciones van cediendo. Considero, ahora lo veo desde este lado, que muchos hermanos se oponen porque nos han visto inmaduros, no nos han visto tan espirituales, no nos han visto tan bíblicos. Y entonces pues, nosotros nos hemos ganado el trato, o sea, tampoco vamos a decir que todo es de allá para acá, me explico. Entonces, a veces nosotros hemos tenido reacciones inmaduras, nosotros preferimos subirle al volumen de la guitarra más que lo que el hermano o hermana pueda sentir o hacer. Entonces, yo creo que es ceder todos, todos, pero si el Espíritu de Dios está con nosotros y nos va guiando, créanme que el Señor nos puede seguir ayudando a crecer, a crecer. Aprovecho para decirles que si alguien desea que les comparta toda la tesis de adoración, solicítenmela por correo, ya tienen el correo y nomás digan, hermano, compártame la tesis, ya es extensa, pero yo creo que les puede ayudar, es un buen material que hasta se puede usar para trabajar con ministerios de alabanza, para ustedes, etcétera, y con todo gusto se las comparto, sin problema, para eso es.